proponerle a los dos. Queda un segundo bloque que sería 8 minutos de cada uno. Yo propongo un conversatorio de 10 minutos entre los dos. No sé si están de acuerdo. Sí, no sé si están de acuerdo también, Antifraude. Un conversatorio. Bueno, yo había preparado aquí una respuesta para mis 8 minutos que pensaba que los tenía ahora, pero bueno, no sé si... No, ya, dale los 8. Sí, dale los 8 para que mejor sea el orden que se había establecido. No te preocupes, vamos a empezar entonces con el tercer bloque, que son de 8 minutos. Le toca a Brigada Antifraude y empieza ya. Vale. Bueno, tu última respuesta me ha dejado... Bueno, me voy a cortar. Y aquí tenemos la respuesta. Verás tú que alguno de estos normales me dice, oye, que ¿por qué solo habla de español? Estoy poniendo en cada vídeo la respuesta de otro. Como habéis escuchado, que le quería poner, cada vídeo pongo la respuesta de uno al otro. O a las preguntas al otro. Cada uno tiene 8 minutos. Y una pregunta y una respuesta de otro minuto. ¿Vale? Ahora va a hablar el hispanista. ¿Vale? Ya habló el indigenista en el vídeo anterior. Está haciendo una serie que la pondré cuando termine, pues toda junta en un paquete, ¿no? Dejado claro, y es lo que yo quería evidenciar, que el indigenismo propone una visión de la historia que es imposible de sostener ya desde un punto de vista material. O sea, según el Archivo de Indias, si no recuerdo mal, eran 200.000 españoles los que a lo largo de 3 siglos fueron a América. Y en América había millones de indígenas. Entonces, eran una minoría étnica y siempre lo fueron. Entonces, tenía que haber un apoyo a indígena abrumador sí o sí. Si no, no hay forma. Luego también has dicho que es que había africanos. Precisamente si los africanos eran esclavos e iban como esclavos, pues peor todavía, porque los africanos también se podían rebelar contra los españoles, con lo cual significaría que necesitarían los españoles todavía más apoyo cuando había rebeliones de esclavos, que también los había, y eran indígenas los que apoyaban a los españoles contra esas rebeliones de esclavos. Porque si no, es imposible. Entonces, que si el método, que si no sé qué, luego has pasado de escudarte en el método a escudarte en la falacia de autoridad. Es decir, esto es así porque lo dicen los libros que vienen aquí. Incluso has hecho una cita que ni siquiera respaldaba lo que estabas diciendo. No tenía absolutamente nada que ver. Luego también un pequeño paréntesis, España sí existía, por eso había una isla que se llamaba La Española y un virreinato que se llamaba Nueva España, porque no va a existir la Nueva España antes que la Vieja España, eso no tiene ningún sentido. Pero sí que hay mucha gente en la academia que sigue con esa idea, no sé muy bien por qué. Luego, los documentos que yo leo, pues documentos, por ejemplo, fuentes primarias como las leyes, porque ¿de qué me sirve que Sepúlveda opine esto, que Sepúlveda? Lo que importante es lo que está en la ley, no lo que opine no sé qué consejero. Y lo que está en la ley es que los indígenas tenían que ser protegidos. Lo que está en la ley es que los indígenas eran personas. Lo que está en la ley es una serie de antecedentes de lo que hoy llamamos derechos humanos y derecho internacional. Y de hecho hay incluso historiadores que dicen que directamente ahí se inventaron los derechos humanos para proteger a los indígenas. Entonces, los indios de la universidad, es que ni siquiera sabes que hubo indios en las 25 universidades españolas que hubo en América. De hecho, Túpac Amaru II tenía estudios superiores en un centro español. Hay un libro del Colegio de México que te recomiendo, en el cual en el siglo XVIII hubo mulatos españoles y indígenas pobres que lucharon por también abrirse paso a la universidad, porque la gente humilde pues lo tenía más difícil, y lo consiguieron pese a la discriminación que sufrieron, por supuesto, porque era una sociedad muy clasista, pero sufrieron esa discriminación, pero tuvieron sus títulos universitarios. Luego también me gustaría que me definieras qué es terrorismo, porque yo creo que no tienes claro tampoco el concepto de terrorismo, y por qué los españoles son terroristas. Porque son terroristas porque iban a la guerra. Entonces, ni siquiera has aclarado ni cuál es la definición de terrorismo, ni por qué los españoles son terroristas, y lo más importante, qué historiador utiliza la palabra terrorista. Entre todos esos que tienes ahí en la mesa, ¿cuál es el que utiliza la palabra terrorista? Porque de verdad que quiero hacer un vídeo sobre ese historiador. Más cosas. Por aquí tenemos. Luego, ninguno de esos historiadores te ha explicado y has obviado completamente mis críticas, porque obviamente no tienes nada que respalde los datos que te he criticado, porque son datos fehacientes y te has puesto en que si tienes muchos libros, que si tienes mucho método, pero no me has respondido absolutamente nada. Por eso no hay debate, porque no quieres responder a los datos que has dado mal
y por eso no hay debate. Y entonces yo te propongo datos, te propongo hechos y tú me propones autores y me propones métodos y te desvías del tema en lugar de asumir que esos datos que has dado son falsos, que no existe ningún papa hablando con Dios para hacer una bula, eso no existe, ni los conquistadores eran santificados, eso no existe, porque además, como bien te dijo Capitán Perú, para ser santificado tienes que morirte primero. Y entonces tampoco quiero hacer una defensa de Capitán Perú, sino que simplemente, ni defensa en ataque, simplemente hay muchas cosas en las que puedo no estar de acuerdo con él. Yo es que he visto tu debate con Capitán Perú, entonces ese es el que he visto y te he visto decir ahí en ese debate todas estas cosas. No lo digo por defender ni atacar al Capitán Perú, sino porque ahí es donde te he visto en acción, simplemente. Entonces, tampoco se debatía en la controversia de Valladolid si eran seres humanos o no eran seres humanos, porque antes de la controversia de Valladolid hubo dos debates, uno antes de las leyes nuevas y otro antes de, uno antes de las leyes de Burgos y otro antes de las leyes nuevas. Y ahí ya estaba más que decidido quién era humano y quién no era humano, porque de hecho las legislaciones de derechos humanos que te he dicho, que influyeron sobre los derechos humanos, vienen de esos debates. Entonces, para cuando llega la controversia de Valladolid ya está todo hecho. Por eso yo tampoco le doy ningún valor a Bartolomé de las Casas, porque ni siquiera para eso, porque ya eso ya estaba hecho. Entonces ya se decidió así y entonces tú te estás poniendo las citas de una minoría que ni siquiera se le prestó atención por parte del rey y estás obviando lo que dice la ley, que es verdaderamente la palabra del rey y lo que había que cumplirse, no lo que dice Sepúlveda. Sepúlveda no es nadie. Entonces, lo que haces es eso, seleccionar, cuando no, inventarte cosas, porque eso de las bulas y de lo que hablaba con el Papa, que el Papa hablaba con Dios y todo eso, eso yo es que, vamos, no sé de dónde narices puede salir eso, la verdad. Más cosas. Luego, la mala educación de Perú, estoy completamente de acuerdo. Por eso hay tantos indigenistas en Perú, porque a la gente se traga el indigenismo sin razonarlo. Es decir, se tragan que unos poquitos españoles llegaron allí y hicieron un genocidio con millones de personas. ¿Cómo? Es que ni los nazis, si hubiesen ido los nazis con una máquina del tiempo, no son capaces de hacer ese genocidio, porque eran muchísimos indios contra muy poquitos españoles. Pero la gente, como la educación es mala, y ojo, en España también, no quiero hacer ningún agravio a Perú, en España la educación en este sentido es terrible. De hecho, aquí también hay indigenistas porque la educación es terrible. Entonces, claro, esta ideología mainstream, que por supuesto se promueve desde las universidades élites de élite de Estados Unidos, que luego así salen como salen, que si el Black Lives Matter, que si todas estas cosas, luego bombardean Libia y les da igual. Entonces, así es como adoctrinan a la gente en la emoción, adoctrinan a la gente en un discurso que no se sostiene, pero como no se enseña espíritu crítico en la educación, pues la gente, no hay ninguno que levante la mano, o habrá alguno que se calle por miedo, pero hay alguno que levante la mano y diga, oye, ¿cómo 200.000 españoles a lo largo de 3 siglos que llegaron a América pudieron someter a tantos millones y millones de indígenas y de esclavos africanos al mismo tiempo? Pues claramente ese discurso es imposible. Es imposible y la única manera es que los andinos apoyaban masivamente al Imperio Español. Y había quienes no lo apoyaban, por supuesto. Y había quienes se rebelaban, por supuesto. Y se cometieron barbaridades por parte de unos y de otros, por supuesto. Yo no quiero aquí echar azúcar a nadie. Pero la cuestión es esa. Lo que estás intentando es desafiar la realidad material. Es que, vamos, ni con espadas láser puedes mantener un imperio de esa magnitud sin un apoyo local. Es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar de todo lo que nos cuentan en la historia, primero, ¿qué es posible? ¿Qué es humanamente posible? Claro, yo lo veo tan obvio que no apunta a nada. Tengo aquí el boli y digo, si es que todo es tan obvio, tan lógico. Bueno. Porque muchas de las cosas que has planteado, el genocidio, todo esto, es imposible. Y de hecho la palabra genocidio se inventó para lo que ocurrió con los nazis, porque antes de eso no se concebía esto del genocidio. Ya está, ya terminado. ¿No se oye? Ahora me escuchan, perdón, gracias. En el yapeo, apoya con un yapeo 982-324-572. Ya llegó una pregunta respetuosa que le vamos a hacer. Así que si quieres que tu pregunta vaya, una de las 4 preguntas sea la tuya, manda tu pregunta siempre que sea respetuosa. Anca, tienes 1 minuto para preguntarle a Brigada y luego Brigada responderá en el mismo tiempo. Sí, tengo una pregunta para Brigada, para que me diga por qué
digamos, ¿puedo hacer una pregunta en dos, por favor? Brigada, discúlpame. Ya, ahí en la pregunta nomás. Ya, gracias. Primero, ¿por qué causa política hubo la guerra entre Atahualpa y Huáscar? Y dentro de ella, los chancas, voy a apuntar, Cañaris, Chachapoyas y Huancas, antes que apoyaran a los españoles, ¿a qué inca apoyaban? Bria, tienes un minuto para responder. Bueno, Atahualpa y Huáscar se disputaban el trono, entonces hubo una guerra civil. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Sin interrumpir. Porque se disputaban el trono, lo estoy diciendo. Igual que en España hubo una guerra de sucesión, pues allí también había una guerra de sucesión. Había 2 aspirantes al trono y eso produjo una guerra civil. Es muy parecido a lo que hubo aquí en España a principios del 18, una guerra de sucesión, básicamente. Y bueno, pues los Cañaris, yo la verdad no sé tampoco al detalle si luego uno cambió de bando o lo que sea, pero bueno, los Cañaris que eran los primeros que querían que Pizarro matase a Atahualpa, porque Atahualpa había matado a las embarazadas de los Cañaris. Entonces, claro, ¿por qué Pizarro mata a Atahualpa en contra de su voluntad? A su cuñado Atahualpa, por cierto. Pues porque los indígenas que estaban del lado de Pizarro y también españoles, pues querían la cabeza de Atahualpa, porque claro, las barbaridades que había cometido, pues obviamente no se les había olvidado. Ok, perfecto. Vamos a recordarle a los dos, para ser justos, no interrumpir luego que se hace la pregunta para que no haya un conversatorio, sino el debate sea correcto, ¿ok? Si de repente no sientes que en la pregunta te respondió tu pregunta, usarás tus 8 minutos entonces para poder responderle. A ver, espérame ahí un rato. Anca, puedes empezar con tus últimos 8 minutos ahora. Bien. Bueno, ya si lo veremos en el siguiente vídeo. No creo que se haga largo para que la gente lo vaya viendo. Ya sabéis que voy poniendo respuesta de uno, respuesta de otro en cada vídeo. Lo que veo aquí que nos quedan, pues la respuesta de él. ¿Vale? Y luego veo que esta es la zona más vista del directo. O sea, yo creo que es a lo mejor porque se me viene a lo mejor una conversación, lo que ha dicho él, que es una conversación, un tú a tú, sin debate, que hablas tú o luego hablas tú, no. Eso me gusta más a mí. Que se hablen pisándose un poco y con preguntas y respuestas más directas. No que uno suelta uno, otro suelta otro. Y la verdad es que Anca, el indigenista, no responde mucho. Intenta más bien buscar las cosquillas al hispanista para ver si cae, ¿no?, en alguna y ya intentar ganar un debate, supuestamente. Bueno, en los comentarios me decís, chicos, y nada. Hispanista contra indigenista.